En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos honra con su participación la noche de este sábado el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, brillante abogado constitucionalista y fue el juez histórico que en su momento llevó el caso del periodista Orlando Martínez. Doctor, bienvenido y como Yo me siempre, siento muy honrado. Yo me siento en mi casa, no solamente Está en su casa. porque estoy al lado de dos jóvenes valores de la comunicación. Cuando uno ve que gente con el talento de ustedes, pues toma este relevo en los medios, uno se siente esperanzado, porque uno sabe que al final del camino hacia el futuro hay luz. Malo es cuando uno ve que los relevos, que los relevos no sé, pero cuando los relevos son gente como ustedes, entonces la cosa va bien, va bien. Gracias. Gracias por la Honrado por invitación. esa apreciación. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, un tema que ha sido protagónico durante toda esta semana y varias, fue el anuncio del gobierno de la deportación como de 10.000 migrantes haitianos. ¿Usted cree que realmente eso será factible? ¿Se le dará seguimiento? Sumándole a eso también, yo diría que fue un atrevimiento de parte de los haitianos de esta protesta que hicieron frente a Palacio. Mira, de si es materialmente posible, yo no me atrevo a poner en dudas la capacidad del Estado dominicano, principalmente cuando hay una orden superior con todos los recursos que tiene el Estado. Es el poder del Estado. Óyeme, cuando el Estado decide hacer algo, pero fíjate, agarran y te montan 100 guaguas de haitianos y te llevan no 10.000, te llevan 20.000 si quisieran. O sea, imposible eso no es. Es posible perfectamente. Lo que pasa en este asunto, a ver, y que dicen, unas estadísticas que salieron antes de ayer, de que ya iban 7.000 y pico y no había pasado la primera semana, uno no tiene tampoco forma de verificabilidad o de auditar el cumplimiento de lo que se ha dicho, de esa meta. El papel lo aguanta todo. También, no, ¿y cómo tú dices? No fueron 7, sino que fueron 3. Tú no puedes decir una cosa o la otra, Karina. Entonces, hechas esas salvaguardas, lo que sí es razonable afirmar es que el Estado tiene la capacidad material para acometer ese tipo de operativos. Las preguntas que quedan en el aire es, no si lo hace o si lo deja de hacer, sino qué lo motivó para entender realmente las causas y la entereza de la decisión, es decir, realmente qué vocación a largo plazo, con seriedad, ha asumido el poder para finalmente establecer controles a la masiva y creciente presencia migratoria ilegal haitiana. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que lo ha causado? ¿Es eso o fue una reacción a, como dijo el presidente? El presidente dijo que era a la indolencia de la comunidad internacional, porque no habían hecho nada con la intervención de Kenia nada más, que eran 400. Y él había anunciado medidas drásticas. Él dice eso. Pero la referida indolencia también es histórica, Sí, de manera que algo eso no era detonó nuevo. el gatillo. Sí, eso no era nuevo. ¿O fue acaso que envalentonados un grupo, un puñado de haitianos tuvieron el atrevimiento de ir al palacio y afirmar que si ellos no eran dominicanos, Abinader tampoco? Atención, ellos decían que si ellos no eran dominicanos, pero no había una sola bandera, entre ellos no hubo una sola consigna patriótica, nadie cantó el himno. ¿Tú no te diste cuenta de eso, Karina y Ramón? ¿Ustedes no se dieron cuenta? No había ni siquiera un pin, porque por lo menos ponte un pin con la banderita para decir que tú eres dominicano. No, ni eso. Ni de papel era la bandera. No, era sencillamente que si nosotros no somos dominicanos, no había nada tampoco. Muy desafiante. Entonces eso generó una reacción espontánea. Y un grupo de jóvenes, digo jóvenes porque es gente joven, no es gente que peina canas, que se visten de negro, que se llaman la antigua orden dominicana, que por su condición y su desempeño, te das cuenta que eso es parte de los movimientos espontáneos sociales que los pueblos generan en determinada coyuntura. Convocaron a una caminata. Yo creo que ni ellos sabían el éxito que iba a tener. Y de buenas a primeras hubo, literalmente, fíjate que convocaron a la gente que fuera a la estación del metro porque no tenían dinero para alquilar vehículos, ni guagua, ni nada, ni apoyo político ostensible de ningún partido. Señores, de buenas a primeras ahí había una marejada de gente, de cientos de dominicanos, dando una respuesta a eso.
Coincidencia. Bueno, a los 2 o 3 días se llevaron de encuentro al director de migración y nombraron a este militar, que es un hombre que tiene una reputación de resiedumbre y de severidad, que es un hombre militar muy serio, muy responsable, con mucha capacidad, que lo primero que dice es que hay de aquel que pida un soborno. Ok. Después se convoca, a raíz de eso, con pocos días de posterioridad, una manifestación para exigir al gobierno, y se anuncian los 10.000 deportados en la Plaza de la Bandera. Yo fui como simple ciudadano. Me llama Consuelo de Pradel. Saludo, Consuelo. Vi al amigo Yoten también. Yotincito Curi. Me llama, me dice Consuelo, a quien me une un cariño familiar. Juan Miguel, con su vocecita. Juan Miguel, venme a buscar. Señores, eso es admirable. Consuelo es una persona de la tercera edad, una comunicadora, o sea, una persona que es de este pueblo. La gente la quiere mucho. Pero ella es una persona ya con dificultades de movilidad, no una muchacha. Tuve que buscar a Consuelo. Y cuando llegamos ahí, ya estaban desmontando la tarima. Nosotros llegamos temprano. Y había más policías, Karina, óyeme, había más policías. Estaban hasta los SWAT ahí. Ramón, los SWAT con camiones de esos de llevarse gente presa. Eso tiene su lectura entre líneas, doctor. Sí, es decir, pero ya se había armado la situación de la denuncia que corrió como pólvora en las redes del desmonte. Ya cuando llegamos allá se había producido el primer tuit de Farideh en reacción a lo que habían subido algunas de las personas que dijeron, nos están desmontando los policías. Y los policías con cara y acontecidos ahí no sabían qué hacer, porque evidentemente estaban cumpliendo con una orden superior. Y entonces ya sale el primer tuit echándole, ¿se puede decir vaina? Ahí, echándole una vaina a la alcaldía. Uno se ríe, señores, pero eso es. Pero lo cual refleja los entretelones de rivalidades en los grupos del partido gobernante. Hay una rivalidad ahí oculta. Sí, es una manifestación visible de lo invisible a lo interno partidario. Pero eso es lo que uno está percibiendo. Y de una vez la alcaldía, la alcaldesa dice, no, señor, yo no fui, fue TT. Pégale que ella fue. Dice, no, yo no soy, ni siquiera manejo eso. Y eso está en manos del Ministerio de Defensa. Pero también hay algo que subyace y es el desconocimiento impresionante de una autoridad como el Ministerio de Interior y Policía. No, claro, pero al margen sí, eso reflejó muchas cosas. Al final de cuentas no se sabe qué cantidad de gente se devolvió. Yo incluso andaba, mi esposa, señor, ustedes las mujeres cuando dicen voy para allá, Ramón, cuando estas mujeres dicen tírate por una ventana, hay que buscarla más bajita. Le digo a mi mujer, mira, Cheyo me llamó que hay que buscarla. Y yo no quisiera como que se arme una situación ahí, te dé un empujón, un policía o algo. Me dice, mira, si tú te vas solo hay problema. Y mi esposa también estaba ahí. El asunto es que nosotros no subimos a la tarima por un tema de que yo ando con Consuelo. Pero sí vimos toda la actividad y la gente y el fervor. No sé qué cantidad de gente se devolvió, pero de que fue una manifestación espontánea. Hay que felicitar a los organizadores, mantuvieron un comedimiento y mucha gente subió ahí. Vi al señor este de las redes, Santiago Matías, y otras personas más. Muy bien. El gobierno ha dicho que tiene un compromiso con el tema de disminuir la presencia de extranjeros y en el camino, lógicamente, la contrarreacción. El gobierno haitiano convocó al Consejo Permanente a una sesión extraordinaria en la OEA para denunciar que ese ejercicio soberano del Estado Dominicano era una afrenta a la dignidad de las personas y violaciones a los derechos humanos. Al final de cuentas eso quedó en la mesa porque eso es algo que no procede y Almagro se portó ahí por lo menos a la altura de las circunstancias, dijo que eso era el ejercicio de una facultad soberana de los estados, siempre y cuando no se violenten los derechos fundamentales de las personas, pues obviamente, y se cumplan con los protocolos y los acuerdos bilaterales, no había violación y se quedó ahí. Obviamente eso es un asunto que va en desarrollo. ¿Qué va a terminar pasando? Pues no sabemos, pero el gobierno debe de entender que si está empeñado en una reforma fiscal, está muy difícil convencer a la población de pagar más impuestos para seguirle pagando las escuelas a los vecinos, pagarle los hospitales a los vecinos, entregarle los empleos de los sectores más humildes, ponerle impuestos hasta la comida, señora, hasta el ñame y el plátano
Usted se va como un plátano y te tiene que, para usted poder comerse un plátano, tiene que pagar un impuesto al gobierno. Esa es la realidad. Entonces, el gobierno tiene que entender que ese tipo de cosas usted tiene que cumplir primero para pedir más sacrificio a la población después. Sin embargo, el gobierno ha establecido, antes de presentar oficialmente la reforma fiscal, que ya el gobierno, en palabras de su ministro de Hacienda, ha hecho los sacrificios del lugar con respecto al tema del ahorro. Pero si fuera cierto, entonces no estuviéramos hablando de estas medidas extremadamente asfixiantes. Pero vamos a otro punto, hablando de medidas asfixiantes, las que tiene que asumir por obligación ajena la población dominicana y esa lamentable responsabilidad endilgada de una población ilegal masiva. Esta semana, la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, Dupuy, había establecido, incluso oficialmente, que tuvo una reunión con una delegación del ACNUR, alias refugiados, y que calificó, cito, de fructíferas discusiones centradas en la situación de los migrantes, en particular el apoyo al programa de acceso a documentos de identidad para nacionales haitianos en la República Dominicana, no en Haití, que es el país de origen a que corresponde. Jurídicamente hablando, ¿qué lectura se le puede dar a esas declaraciones de la canciller? Sí. Mira, Karina, yo tiendo a, cuando yo veo cosas que aprecio confusas, trato de buscar más información. Yo regularmente, por lo tanto, leo, en el caso de los haitianos, que uno a veces no entiende mucho lo que ellos están haciendo, y yo creo que ni entre ellos se entienden, de buscar toda la prensa haitiana, que está en línea, afortunadamente. Y el tío Google me ayuda porque el tío Google tiene una función de traductor que tiene el criollo haitiano. Es decir, usted cuando no entienda algo y está en creol, cópielo, abre el traductor de Google, elija la función de criollo haitiano, pegue el texto ahí y se lo traduce al español. Y así usted puede entender ese lenguaje de ese idioma tan raro, lleno de K y de Y. Lo mismo que tuvimos que hacer en el 2014 con aquel infame editorial de Delovelis, en donde se explicaba esa política de Estado Entonces, definida. yo me puse a buscar, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Haití? Y obviamente a contrastar la información que corre aquí en los medios formales, es decir, en los periódicos dominicanos. Y nosotros no tenemos a veces ni idea de qué es realmente qué es lo que se está hablando en Haití. Ausculté con un detenimiento cuál es la reacción de la prensa haitiana en relación con la postura dominicana del anuncio de la deportación de los 10.000 y lo que había pasado subsiguientemente. Yo tengo para comentar lo siguiente rapidito. En esa misma semana, el Consejo Presidencial Provisional de 7 miembros que designó al señor Gary Conil como primer ministro, encabezado por Emmanuel Leblanc. Emmanuel Leblanc es ese señor mayor que fue a la ONU. Que tenía mucha sed. Que tenía mucha sed. Se puede decir embicar, pues ya yo dije. Sí. Y Es se un embicó, no, se embicó del jarro. Es ese señor. Bueno, de los 7 miembros, él presidía como presidente provisional y él y 2 más, 3 de 7, fueron sometidos bajo acusaciones de corrupción por haberle pedido para mantener en el cargo al gobernador del Banco Central haitiano 100 millones de gurdes. Un escándalo. Y el hombre, los otros, lo destituyeron. En medio de eso es que se produce toda esta situación. De manera que lo que está diciendo la canciller no necesariamente refleja la posición oficial del gobierno, que tiene ya sus propios problemas. Entonces, entre eso y otras circunstancias, por ejemplo, el editorial del periódico Le Nouvelliste del miércoles llamaba, Franz Duval, que es el editorialista, llamaba a la moderación, decía, pero nosotros no tenemos gobierno. La República Dominicana tiene la sartén por el mango. Nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de importar comida de ningún sitio porque nuestros puertos están controlados por las pandillas, dependemos del comercio bilateral. El gobierno haitiano y el pueblo haitiano tienen que reaccionar con moderación. Es decir, había una postura y entonces ahí, efectivamente, en esta misma semana, se produjo la designación de una comisión multisectorial con una actitud muy receptiva para darle apoyo a los deportados, es decir, no de confrontación. Entonces, eso es muy importante tenerlo. No se ha destacado en la prensa dominicana, pero hay moderación de aquel lado. La reacción oficial, el grupo GAR,
que es el grupo de apoyo a los refugiados y repatriados, la Fundación Sile, tenían una postura un poquito más proactiva, pero ciertamente la posición oficial del gobierno haitiano ha sido la de moderación. Aunque no la de eso confrontación. ocurrió en las Vámonos, últimas una horas. pausa. Cuando regresemos, vamos a abordar el otro lado de la moneda, que es la que determina la verdadera política. Ya regresamos. De regreso con Encuentro Directo y nuestro invitado, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, ex juez de los tribunales en la República Dominicana, además de un ya muy afamado abogado constitucionalista. Doctor, habíamos planteado una serie de elementos sobre todas las manifestaciones que tiene la eterna crisis de Haití en la República Dominicana. Y pudiera parecer, precisamente por el tiempo que tiene esto transcurriendo, que ha llegado un momento de inercia, desidia hasta cierto punto, y nos hemos acostumbrado a dejar las cosas así sin entender que eso lo único que provoca es aumentar el problema como tal. Vamos específicamente al aspecto jurídico internacional, ya hablando del derecho humanitario y del derecho internacional y lo que le corresponde a la República Dominicana asumir. Por ejemplo, a propósito de la reciente reunión en la OEA, en donde la posición haitiana a través de su diplomacia fue simplemente referirse a algunos capítulos históricos que de manera recurrente utilizan, incluyendo su proceso de independencia, pero no explican que los dominicanos fuimos abusados y expropiados para pagar parte de esa importante deuda, por ejemplo. Vamos a establecer a partir de lo jurídico los más recientes proyectos de leyes en República Dominicana que van enfocados a otorgar literalmente derechos que no corresponden a esta población en República Dominicana, como la ley de trata, por ejemplo, que fue ampliamente rechazada desde el año 2022, pero no ha dejado de ser reintroducida una y otra vez, incluyendo en junio de este año 2024, cuando los Estados Unidos le ordenaron, porque no podemos llamarnos a engaño, fue una línea, para modificar el artículo 3 de la que está vigente ahora mismo, del año 2003, en donde ya no solamente se busca, como en esos proyectos de leyes, que las mujeres haitianas que cruzan por la frontera de manera ilegal se le otorguen derechos bajo la calidad o calificativo de refugiados, sino que ahora ya también impacta a los niños en el artículo 3, en donde ya no tiene que probar ni fraude, ni coacción, ni fuerza para poder tipificarlo como trata, simplemente por una denuncia. ¿En qué posición deja eso a la República Dominicana, jurídicamente hablando, con el tema haitiano? Mira, en general, en los foros internacionales, la cuestión de acosar, presionar al Estado Dominicano en cuanto al control migratorio no es posible, porque en la boca del, mira que el señor Almagro no me simpatiza, creo que le simpatiza a poca gente. Reconoce, claro, reconoce que hay límites en el derecho internacional público, es decir, aquellas materias que son del dominio reservado de los estados, no le es posible, por muy OEA que sea y muy ONU que sea, es que no pueden, hay una incapacidad jurídica absoluta, esos son delirios que tiene gente, y eso parte de la ignorancia, es decir, eso no está en discusión, es decir, nuestro país en cuanto a los temas de autodeterminación y ejercicio de su soberanía y de sus potestades como Estado libre, no tiene riesgos. Obviamente los riesgos y problemas que tenemos son los que están, son una consecuencia de el ejercicio de una función pública con deficiencia o con irresponsabilidad. O corrupción. O corrupción o incapacidad. Póngale usted el adjetivo que usted desee. Es decir, políticas públicas, no propiamente un tema jurídico. Con respecto a la ley de trata, mira lo que ocurre. Lo que se está pretendiendo eso tiene su malicia, es inmediatamente tú conviertes a la presencia de cualquier mujer o niño extranjera en condición ilegal
en una situación, en una presunción de víctima de trata, inmediatamente el estatus jurídico de la persona adquiere una dimensión que imposibilita su deportación. Ya por la dificultad propia establecida humanitariamente en el reglamento de aplicación de la ley, la deportación de una mujer embarazada es difícil, el de un niño que no esté acompañado también, por el interés superior del niño. Pero obviamente el agregarle esa maliciosa dimensión, digo maliciosa, pero que tiene un ropaje humanitario, lo que se intenta con ello es amarrar de manos y pies la potestad de la autoridad dominicana para establecer el control migratorio y la repatriación de esas personas. El proyecto, por suerte, ha sido objeto de una veeduría ciudadana y el país está, los sectores nacionalistas están encima de ese proyecto. Yo puedo decir que en esta circunstancia y con la cantidad de problemas que tiene el gobierno, porque el gobierno tiene sus prioridades, si se le ocurre en este momento y con esta situación, en medio de una reforma constitucional, una reforma fiscal que quieren imponer, si se les ocurre poner eso en discusión, eso va a generar aún mayor repulsa, porque el país ya eso pasó igualito que con el plan de contingencia para flujos masivos de inmigrantes. Que fue tanto lo que uno le echó el colirio en los ojos a la población y le aclaró la vista, que ya estaba todo el mundo y el gobierno no le quedó de otra más que decir, no, eso no lo voy a aplicar. Ellos lo tenían agachapado, escondido. Pero sigue vigente. No, el documento nunca entró no ha sido propiamente. Rechazado. No, de hecho, el juez que tenía del Tribunal Superior Administrativo el caso de la demanda en nulidad dijo una cosa, rechazó la demanda diciendo que no constituía un documento jurídico. Oye, qué cosa. Saliendo del Estado. Del Estado. Pero eso es un sabor agridulce porque nos rechazó la demanda, pero dijo que eso no tenía ninguna fuerza. Es decir, que no tenía valor jurídico. Es decir, ganamos. Para los fines hay ganancia en la causa. Claro, por eso nosotros decidimos no recurrirlo en casación, porque al final del día significaba, si el gobierno decía que no lo iba a ejecutar y los jueces dicen que eso no tiene ningún tipo de valor, por ese mismo tipo de argumento, obviamente nadie lo puede aplicar. Si ya el tribunal ha dicho que eso no es ningún tipo de documento vinculante y que eso no es más que un borrador. Lo que no existe no se puede aplicar. Exactamente. Entonces, bueno, pues para los fines el gobierno tampoco puede aplicarlo, aunque cambie de parecer. Ahora, doctor, ciertamente el gobierno ha estado ya inmerso en lo que es una reforma constitucional, una reforma fiscal. Ahora, se habló en esta misma semana, la laboral. ¿Usted cree que todo este conjunto de cosas mejoraría ya la parte de la justicia? Yo no sé ni qué decir. Yo no sé ni qué decirte, Ramón. Y esa pregunta tan difícil. Esa yo no me la sé. Esa yo no me la sé. Mira, yo no conozco el alcance de la propuesta de reforma al Código de Trabajo. No la conozco. Como no la conozco en detalle, porque no la he leído, no sé qué dispone en cuestiones que son altamente sensibles. Lo que sí está claro y va a resultar de mucha preocupación para los sectores más humildes es que la universalización del ITEVIS, que ahora se va a llamar IVA, y que en varios países se llama así. Correcto. El descenso, la disminución del valor imponible para la aplicación del impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI. Aquí todo el mundo va a tener que pagar. Eso es una forma de afectar también la propiedad privada. Lo que pasa es que eso tiene una lectura más trascendente. No, pero yo te voy a decir algo más, Karina. Del momento que a mí me dicen que tú para comer tienes que pagarle al gobierno, pero eso es el colmo. Sí. Pero ni en la época de la esclavitud. Oye, tú sabes que en la época de la esclavitud, en la antigua Roma, había más garantías. Pero ven acá, el amo estaba obligado a alimentar al esclavo. Ahora resulta que los dominicanos tendrían que pagarle al amo, que es el gobierno, para poder comer. Pero no solo eso. Mira, yo tengo 60 años de edad recién cumplido. Yo en mi vida había visto una cosa como esa. Pero yo no sé cuál sería el arquitecto, el demente, que se le ocurrió hacer una propuesta como esa. Tú sabes lo monstruoso, vamos a analizar ese detalle. Tú sabes lo monstruoso que es tú decirle a un pueblo, para tú comer, tú tienes que pagarme a mí, que soy un funcionario público. Pero piénsenlo, porque es eso. Eso es lo que está haciendo esa propuesta.
Ese es óyeme, yo no había visto una cosa como esa nunca en mi vida. Yo no he visto una cosa como esa, ni siquiera en los regímenes comunistas, donde no hay libertad. Además, te dan la comida, porque el gran problema es que ahí hay que ir con una cartilla y te dan la comida. Exacto. Sí, pero Como no hay comida, todo el mundo pasa hambre. Pero bueno, te la dan, no tienes que pagar por ella. Ahora no, ahora para tú pagar por ella, tú tienes que pagarle al gobierno. Además, cuando tú ves disminución del Estado, reducción del Estado, ajá, van a fusionar 3 ministerios y resulta que no van a votar a nadie. En serio, cuando toda la propaganda gubernamental, porque es propaganda, pretende convencernos a nosotros de la necesidad de la reforma, me van a decir a mí que eso es para garantizar el crecimiento y la estabilidad futura del país. O sea, para seguirle pagando botellas a este grupo de parásitos. bueno, básicamente es propaganda para que olvidemos los anuncios que año tras año realiza pero el mismo gobierno, que hoy nos dice que es urgente la reforma fiscal, hablando de decretos 2001, 22, 23, incluyendo el 24, para supuesto corte, ahorro de gastos, y lo único que ha hecho es, de acuerdo a una serie de análisis año tras año, es que crece la nómina pública, crece el Estado. En 4 y años el creció en gasto 72 mil millones. Ha crecido en 72 mil millones. ¿Tú sabes cuántos funcionarios hay que cobran más de $1 millón mensuales? Exacto. Pero, por ejemplo, hay uno de los aspectos que particularmente entiendo sumamente preocupante en esta reforma fiscal, constitucional y laboral. Y las voy a poner 3 en una porque al final impactan derechos fundamentales, Así es. que es el punto en común que no debemos perder de vista, independientemente de que uno puede distraerse por la cantidad y la celeridad de estos procesos. Fíjense que en apenas una semana estamos hablando de 3 reformas sustanciales para el país y específicamente para el pueblo. Por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, hay uno de los aspectos que aborda la posibilidad de despido del empleado bajo, voy a citar lo que dice el proyecto, la posibilidad de despido porque ese empleado se haya enfermado en el trabajo. O sea, si usted tiene un accidente laboral, que es como se califica, y eso le provoca una enfermedad que lo retire temporalmente del trabajo, el empleador puede despedirlo. Ese es uno de los puntos más graves que están contenidos en esa reforma laboral que recién esta semana se entregó. Tengo que verlo. No me atrevo a decir porque honestamente me gusta hacer lo más... Si hay gente al que le gusta hablar aunque no sepa de lo que está hablando. No lo he leído, Karina. No tengo ninguna opinión porque no lo he leído, no he tenido tiempo. Te prometo que lo voy a hacer y que la próxima vez que nos juntemos ya me sabré esa pregunta del examen. Lo más importante para no irnos y aprovechar esos últimos minutos, porque ya nos llaman para el cierre de este bloque, es, doctor, lo siguiente. Rápidamente, en apenas 30 segundos, si se puede. ¿Qué usted puede decirle al pueblo con respecto a todos estos atentados jurídicos que se dan para acomodar la solución haitiana en República Dominicana? Mira, el pueblo dominicano es paciente hasta que llega a un punto. Ese punto de quiebre, que es al que no deben apostar, ni siquiera acercarse, los que viven de la democracia, porque en democracia vivimos, pero hay gente que vive de la democracia. No es lo mismo. Claro, No es igual. Claro, todo el que es funcionario público es un cargo electivo, vive de la democracia porque su sueldo y sus canonjías, sus sinecuras y sus muchas ventajas, y su viático y todo su y tú la querida que nombran como empleada y todo. Y subsidios, y exenciones. Sí, exoneraciones. Esa gente vive de la democracia porque vive de nosotros. El gobierno no produce nada. El tamaño del Estado debe ser reducido porque eso es un escollo para el desarrollo. Cuando el Estado sobreregula, cuando el Estado, tú tienes que pedirle permiso al Estado para todo, y creas una burocracia supernumeraria que pagamos los contribuyentes. Eso no es bueno. Porque se pretende compensar para ello con subsidios sociales o asignaciones económicas, lo cual genera parasitismo social. Y obviamente Bien, doctor. aumento de la pobreza. Así es. El tiempo pasa rápido, tenemos que hacer pronto una segunda parte de esta entrevista porque se quedaron muchos temas pendientes. Ay, sí. Y le vamos a agregar la reforma laboral. Exacto. Sí, Sobre todo. me han puesto a estudiar ustedes. Sí. Necesario tiempo determinado. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial
y volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.